Hola, hola, bienvenidos a Juristendencia, donde procuramos que el derecho y la justicia sean la tendencia. Hoy estamos de nuevo con Roberto Delgado, juristendenciero. Vamos a hablar un tema muy polémico que surgió en las redes el día de ayer y que se ha vuelto tendencia pues el resto del día de hoy también. Además, es un día súper especial porque hoy juega la selección nacional, juega la Vinotinto contra Argentina en la triple fecha eliminatoria. Justamente en el marco de esta conmoción nacional por la visita del albiceleste a Venezuela, a Caracas puntualmente, ha ocurrido un hecho atípico y que ha generado cierta controversia. Pero bueno, primero, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, excelente. Contento de volver a grabar un episodio de Juristendencia que nos convoca siempre a debatir sobre los temas más relevantes de las redes sociales, desde la óptica del derecho. Espero te encuentres bien, Ezequiel, que sé que te estás recuperando de salud y que bueno, ya estés al 100, ¿no? Como solemos decir, para jugar el juego de hoy, porque hoy también jugamos, ¿no? Jugamos el partido de las eliminatorias de Argentina, Venezuela-Argentina, y a su vez jugamos el partido hoy de la juristendencia para analizar un tema que tiene que ver precisamente con ese partido de fútbol también, ¿no? Sí, así es, en efecto. Bueno, hoy, como lo mencionaba, juega Venezuela-Argentina en un contexto bastante desigual tal vez para nosotros. Argentina, campeona de América, súper enchufada, con una plantilla, bueno, excelente, con un cuerpo técnico que lo está haciendo muy bien. En el caso de Venezuela, pues más dudas que certezas tal vez, con la renuncia de José Peseiro, se ven las fisuras que hay dentro de la federación y esta nueva directiva que pues hoy dirige el equipo. Sin embargo, pues nosotros como venezolanos, auspiciando el equipo, alentándolo y logrando que obtengamos un resultado positivo pese a estas adversidades, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar en materia, Roberto. En esta ocasión, a diferencia del episodio pasado, no vamos a hablar de música, sino vamos a hablar más bien de deporte y derecho, que bueno, tiene una conexión bastante importante y que se manifiesta esta vez muy específicamente en el derecho penal nuevamente. Se trata pues de el conductor y voz y periodista deportivo Fernando Petrocelli. Todo es conocido pues por su ruta Vinotinto, la pizarra de Petro y por dirigir ciertas secciones en DirecTV Sport y ser el canal y ser la voz de Venezuela en, en los encuentros de la selección nacional. Fernando Petrocelli, a través de sus redes sociales Twitter, hace eufemismo de un comentario en Twitter, eh, replicando un canto pues un tuitero que hace mención a lo que se debería vociferar en las gradas de la UCB hoy en Caracas en contra de Lionel Messi, muy especialmente pues en contra de la esposa de Lionel Messi, una práctica que es bastante común en las hinchadas rivales de los equipos. Y esto ocasionó pues que finalmente el fiscal general de la República aperturara una investigación por considerar que su acción desplegada se encuentra enmarcada en los delitos de violencia simbólica establecido en la Ley Especial de Violencia contra la Mujer y el delito de promoción al odio por discriminación establecido en la ley para algunos inconstitucional, ley contra el odio, ¿no? Sí, bastante interesante porque Pedrocelli hace un retweet, expresa un comentario y bueno, y hace una publicación de tweet sobre esta publicación en la cual el fanático sugería un cántico, estos cánticos propios de las barras de fútbol, y en ese canto, pues, para ofender a Messi por ser el rival, pues ofendían a la esposa, y Petrocelli hace una sugerencia de que las palabras peyorativas en contra de la esposa de Messi, que se llama Antonella Roccuzzo, sean de otro matiz, pero que de igual manera son consideradas ofensivas o pueden ser consideradas ofensivas. Y aquí entonces surge la duda, ¿no? ¿Qué hacemos con Petrocelli? ¿Le damos tarjeta roja, le damos tarjeta amarilla o lo exoneramos de responsabilidad? Es decir, el comentario que hace tanto, porque no se habla de ese fanático, ¿no? Como Petrocelli,
constituye un delito. El hecho de que sugiera que un canto de una barra pueda contener una expresión peyorativa, que sea un insulto en contra de la esposa de un jugador, puede ser considerado un delito de género, de violencia de género. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Y de hecho este episodio nos recuerda mucho a nuestro primer episodio de podcast, cuando hablamos del caso de Dave Capella, que era algo, pues, no similar, pero digamos en contexto era muy parecido, donde bueno, a través del uso de redes sociales se hacían comentarios peyorativos sobre alguien y esa persona pues resultó finalmente de baja por el COVID, ¿no? Ahora, en este caso, da la sensación de que el fiscal vuelve a utilizar la misma estrategia, se vuelve a montar en la ola mediática de las redes sociales para un poco impulsar tal vez su labor como autoridad gubernamental e intentar aplicar o distribuir justicia desde su cargo. Pero ¿es realmente esto una forma ajustada de hacer justicia? ¿Es una forma coherente de hacerlo? Y además los delitos se enmarcan o no en lo que considera el fiscal que cometió Petrocelli. Eso es como una primera pregunta. Y lo segundo que yo creo que es importante analizar, si en efecto esto más bien va relacionado a una práctica intimidatoria o persecutoria contra el comunicador Petrocelli, que conocemos, que es un periodista muy crítico, muy frontal contra la federación, y que tengo entendido que incluso para este partido le negaron la credencial en rueda de prensa, digamos, al canal que representa en YouTube, que es la Ruta Vinotinto. Entonces no sabemos si esto es una cosa u otra, o un poco de ambas, o finalmente si esto no soluciona nada, sino simplemente sigue aumentando el ataque contra la mujer a través de estos comentarios peyorativos, ¿no? Que entendemos que de pronto en el campo del fútbol sigue siendo pues un espacio de hombres, machista, y que bueno, esto es simplemente un síntoma de algo que ha sido durante generaciones así, ¿no? Sí, aunque si bien dice que es una zona o un área machista, el fútbol en los últimos tiempos se ha abierto cada día más hacia la igualdad de género. De hecho, el fútbol femenino está conquistando terrenos, por supuesto que todavía no a la par del fútbol masculino, pero el fútbol femenino y el valor de la mujer dentro del fútbol cada día cobra más importancia. De hecho, incluso en los partidos de fútbol masculino hay árbitras mujeres, o sea que se va avanzando de alguna manera hacia la igualdad de género. Por eso es que normalizar las conductas machistas dentro del fútbol o entender que es una práctica o aceptar que es una práctica antigua, tradicional, que forma parte del fútbol, es de alguna forma olvidar que las sociedades van evolucionando y que la igualdad de género también está en el fútbol. Fíjate, hay un tema interesante, porque la primera pregunta, como nosotros como penalistas, es si hay un delito o no, independientemente de la actuación del fiscal general, del tono político, etcétera, ¿no? Y fíjate que en el fútbol la libertad de expresión también tiene un papel interesante. Y de hecho hay una historia, Ezequiel, que quiero compartir contigo, que es cuando en España gobernaba Franco, el dictador, que tomó las instalaciones del Fútbol Club Barcelona y que prácticamente pues impuso una serie de reglas a lo interno de ese club, siendo, sabemos, Cataluña pues una de las comunidades más anticentralistas, ¿no? O sea, o que procuran su autonomía, etcétera. Y dentro de ese contexto, Franco prohibía una serie de derechos a los catalanes, pero un derecho que no prohibió fue la libertad de expresión dentro de el estadio Camp Nou, dentro del estadio de fútbol. Es decir, el único lugar donde podían los catalanes, por ejemplo, expresarse en contra de Franco era en el estadio de fútbol, porque respetaba, paradójicamente, este dictador en los escenarios deportivos, y lo respetaba a tal punto que, bueno, un respeto entre comillas, que permitía que cualquier ciudadano catalán
se expresara incluso en contra del gobierno de Franco, ¿no? Entonces, digo esto porque se ha entendido que entonces los cánticos en las barras que apoyan los equipos de fútbol pueden decirse cualquier cosa, porque hay libertad de expresión y que incluso hasta en los regímenes más autocráticos se ha respetado esa libertad de expresión de estas barras. Entonces la pregunta es, ¿esto forma parte de la libertad de expresión? A pesar de que tenga un contenido de ofensa hacia la mujer, si fuera una expresión distinta, por ejemplo, de ofensa hacia las autoridades públicas, de igual manera constituiría un delito, por ejemplo, de instigación a delinquir o instigación al odio. Es un poco la pregunta que particularmente me hago, ¿no? Al inicio de este debate, de este análisis, ¿no? Sí, no, muy bueno el planteamiento, porque justamente en esos espacios es donde los cánticos, a través de incluso la satírica, también suelen fomentar y difundir esos espacios de libertad de expresión, que no necesariamente son incluso contra el rival propiamente, incluso sino también contra la autoridad que los gobierna. ¿Cuántas veces en un estadio de fútbol o de béisbol hemos escuchado cánticos en contra de del propio gobierno? Es como muy común, y no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Y perseguir a personas que hagan eso, sencillamente por hacer expresión a esas oraciones, pues es bastante injusto, ¿no? Pero fíjate que la FIFA prohíbe cualquier expresión política en el estadio, ¿no? Que la FIFA sabemos el ente que rige el fútbol en el mundo, y pues ha tratado, por lo menos en cuanto a lo que se puede decir de los mensajes dentro del estadio, que no exista nada de expresiones de carácter político, ¿no? De igual manera que no existe ningún tipo de expresión discriminatoria, que es donde podemos conectar con el tema, ¿no? Porque Sí. claro, la discriminación obviamente conecta un poco también con la desigualdad de género, con la violencia de género, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo hemos visto mucho con las expresiones racistas que generan medidas drásticas por parte de la FIFA en contra de las personas que lo emiten, incluso en contra de los clubes que lo hacen, etcétera, ¿no? Entonces, sí podemos decir que la libertad de expresión ha sido seriamente limitada o restringida por razones de protección de la dignidad humana, en el caso de la discriminación, y pues en este contexto también podemos decir que análogamente también con relación a la mujer pudiese pensarse que expresiones de este tipo pudiesen ser también incluso sancionadas a lo interno por la FIFA porque se pueden entender también como discriminatorias o sencillamente ofensivas a la dignidad humana, ¿no? Que al final de cuentas es el núcleo de los derechos humanos, ¿no? La dignidad humana. Claro, claro. Y claro, esas sanciones usualmente que impone la FIFA son sanciones administrativas contra el club, de pronto, ¿no? Contra la federación, en este caso de que sea un partido de selección. No creo que haya una apertura en investigación personal sobre quien promueva algún tipo de discriminación en el estadio, ¿no? ¿Aló? Sí, es cierto. Si vamos a ver propiamente a la legislación penal venezolana, la pregunta, porque también yo creo que el fiscal general, respetando su criterio y opinión, pues se adelanta a hacer una imputación pública sin quizás analizarse con detenimiento, en el caso que existiera un delito, cuáles serían los tipos penales aplicables, porque en mi opinión hay que atender que la ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia establece en el artículo 53 el delito de ofensas públicas por razones de género, que es el que debería en todo caso analizarse en este contexto, porque este tipo penal contenido en el artículo 53 de la ley antes citada es aquel que sanciona al comunicador social, Sí. que en el contexto de un programa de televisión, de radio, informativo, es decir, en un medio de comunicación tradicional o no, exprese algún tipo de ofensa a la mujer por razón de su género. Entonces, es ahí donde hay que pasearse por si el contenido del tweet de Fernando Petrocelli puede ser considerado como una ofensa pública por razones de género. Ese es el Sí. punto.
Sí, exactamente, ¿no? Sin duda alguna, se encuadra con el artículo 53 de esta ley especial y también tomar en consideración de que pues, la víctima y el victimario se encuentran en territorio venezolano, aunque el hecho es desplegado, digamos, contra, bueno, no es, ni siquiera es contra el esposo, contra la esposa, es directamente contra la víctima, ¿no? Hay una víctima indirecta, hay una víctima directa que es Antonella, porque el cántico es contra ella. Entonces, claro, no podríamos Claro, decir, contra ella, pero para atacar al jugador, pues, ¿no? claro, O para sea, atacar al jugador, pero digamos, el cántico es contra ella, el cántico no es denigrante contra el jugador, ¿no? No es decirle a alguien, bueno, usted es negro, usted es gay, ¿no? Es que esa persona o la esposa tuya lo es, ¿no? Entonces, digamos, en este caso la víctima sigue siendo Antonella, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esos elementos del tipo aquí en cuanto a la comisión del delito, ¿no? Entendiendo de que el victimario no se encuentra en territorio venezolano, la víctima no está en territorio venezolano ni debe enterarse de que esto está ocurriendo, muy seguramente. Tres, que la autoridad pública apertura una investigación de oficio, aunque el tipo penal no establece que es un delito de acción privada, obviamente, pero es un delito que ni siquiera establece una pena corporal. Y pues el fiscal al final le enchufa la ley contra el odio un poco para justificar, como hemos visto en otros patrones similares, la solicitud de una orden de aprehensión por gravedad del delito. sí, por eso, bueno, primero quería pasearme por el tipo penal de forma abstracta, pero para luego decir lo que siempre hemos analizado en estos puntos, que una cosa es que ese hecho pudiese eventualmente constituir delito y otra cosa es si pudiese ser realmente procesado, en este caso Fernando Bertocelli, en Venezuela por ese hecho. Ese es el otro nivel de discusión o de debate. Porque, como tú bien lo indicaste, aparentemente Fernando Petrocelli publica ese Twitter no encontrándose en Venezuela, porque él reside en Argentina. Lo sabemos los que de alguna forma estamos vinculados al mundo del fútbol por ser aficionados. Y pues menos, o creemos que no se encuentra tampoco en Venezuela la víctima, aun cuando su esposo sí, porque el Lionel Messi está en Venezuela para jugar el partido de Venezuela-Argentina. Entonces, ya hay un problema en cuanto a la aplicación de la ley penal venezolana, porque rige en Venezuela el principio de territorialidad, según el cual, conforme al artículo 4 del Código Penal, para que pueda ser aplicada la ley penal venezolana, debe tratarse de un hecho que ocurra en Venezuela. Claro, el punto en discusión es con la, digamos, con el carácter transfronterizo de las plataformas digitales de contenido de mensajes como Twitter. Sí puede entenderse de que el hecho es multilocal, por decirlo de alguna manera, pues, o sea, porque la plataforma de Twitter, digamos, pues puede ser utilizada en los países donde, digamos, está esa plataforma o donde existen suscriptores que la puedan utilizar. Y en el caso de Venezuela, obviamente es uno de esos países. Entonces, un argumento en contra a lo que acabo de decir puede ser ese. Yo sigo pensando de que claramente el que emite el mensaje no está en Venezuela y a quien va dirigido ese mensaje tampoco lo está. Por lo tanto, en un primer análisis a prima facie, como decimos los abogados, podemos decir que hay un problema de aplicación de la ley penal venezolana, claro, por validez parcial, porque no hay lo que se conoce como el principio de territorialidad, o no habría en este caso el principio de territorialidad. Sí, en efecto. Y es muy similar a lo que ocurría justamente también como lo comentábamos en el primer episodio del podcast, ¿no? Esta misma situación del ámbito de aplicación de la ley penal. Ahora, supongo que es irrelevante pasarnos también por el tema de la promoción al odio. Creemos que, bueno, y creo que en jurisprudencia lo hemos solidificado a través del tiempo. No solamente la inconstitucionalidad de la ley de origen, que no es lo relevante aquí, sino más bien el uso de estas leyes como para fomentar y perseguir a personas, que es lo que tradicionalmente se utiliza con esta normativa legal, pero en este caso muy puntual es para abultar la imputación fiscal e intentar
tener un basamento para generar la orden de aprehensión. Es lo que creemos que se suele utilizar en este caso y la estrategia que ha utilizado el fiscal en veces anteriores, ¿no? Ahora, lejos de este análisis sustantivo penal de este hecho cometido por Petrocelli en el contexto del juego de la Vinotinto contra Argentina, vimos reacciones en redes sociales. Petrocelli genera no una disculpa. Él simplemente hace mención a que lamenta mucho que las mujeres, que las damas, hace esa expresión muy puntual, se hayan sentido ofendidas por su comentario. Y allí es donde se desencadena una serie de comentarios, muy principalmente también de las personas que tienen una lucha feminista en el país, donde creen que Petrocelli finalmente no se disculpa, que su comentario lo que hace es normalizar el abuso sexual, lo que refuerza que la mujer es parte de un objeto sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé, ¿qué crees tú de esto? Si es la forma correcta de actuar, si crees que más bien pertenece a un patrón que se ha fomentado en el tiempo, donde cuando hay ataques contra la mujer, lamentablemente la reparación del daño no es la más adecuada, o la vía legal que tenemos en Venezuela no es la idónea para obtener esta indemnización o esta reparación de la víctima. Fíjate, yo pienso que cuando se trata de redes sociales, la sanción que debería, porque, a ver, aquí se trata de lo que está en la ley y lo que quizás debería estar en la ley, ¿no? Lo que conocemos como ley de data y ley de feria. La ley, el artículo 53 de la ley al cual aludimos se refiere a una sanción de indemnización. De hecho, es curiosamente la única sanción penal de indemnización como tal que tiene la legislación penal venezolana, porque una cosa es la multa, que son sanciones de carácter económico, pero la sanción de indemnización a la víctima está contenida particularmente en esta disposición normativa de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Ahora, como bien lo señalaste, o sea, yo, por supuesto que la reparación económica no creo que sea la sanción más acorde y la consecuencia jurídica ideal para restablecer el derecho quebrantado de la dignidad de la mujer, etcétera, ¿no? Yo siempre he pensado de que en estos casos debería operar lo que suelo denominar como la sanción penal mediática para un o un comunicador o cualquier persona que utilice uso indebido de las redes sociales ofender a la dignidad humana de las demás personas, es que tenga una consecuencia jurídica mediática. La consecuencia jurídica mediática puede ser, en mi opinión, suspensión de la red social por un tiempo, o la cancelación de la cuenta, o algún tipo de reproche mediático que tenga un efecto dentro del ejercicio del derecho o al periodismo o a la comunicación por parte de la persona que emite el mensaje ofensivo. Yo creo que es lo que estaría más acorde o afín con la naturaleza del delito en cuestión. Que yo creo que en este caso en particular, pues bueno, yo sí creo que las expresiones del periodista, a quien también respeto muchísimo y lo sigo, pues no son las más adecuadas y que sí pueden ser consideradas como una ofensa por razones de género, independientemente de lo que hemos dicho de que el procedimiento que propone el fiscal general quizás no es el adecuado, la forma no es la adecuada, incluso hasta no sería aplicable a la ley penal venezolana como lo hemos señalado, ¿no? En efecto, así es. Creo que, bueno, lo de Petrocelli es una radiografía de lo que justamente las personas que luchan en el tema de la antidiscriminación, muy especialmente por motivo de género, lo han denunciado hasta el cansancio. Son comentarios peyorativos que están normalizados, que están estandarizados y que siguen generando mella en nuestra sociedad, ¿no? Así que bueno, no sé qué tarjeta, ya me adelanté a yo en lo personal le sacaría una tarjeta amarilla a Petrocelli, pero no sé qué tarjeta le sacarías tú. Ahí vamos a coincidir, Ezequiel, rara vez coincidimos. Pero, sí, yo pienso que, a ver, si estamos haciendo obviamente en este momento un paralelismo con lo que serían las sanciones dentro del fútbol, ¿no? Porque bueno, esto ocurre en el contexto del fútbol.
Y sí, podemos decir que hay una infracción, pero que no sería tampoco tal como para sacar del juego al periodista. Yo creo que lo que hizo está mal. Si hacemos un juicio de valor, si nos mojamos como lo solemos hacer, es una expresión totalmente inadecuada y por algo él intentó disculparse, que debe tener un reproche como lo ha tenido y que por lo tanto pues le sacamos tarjeta amarilla, pues o sea, sí en el juego Petrocelli, pero Pero estás estás advertido, apercibido, ¿no? pero estás advertido. Estás advertido, exacto. Y Sí, además sí. entender su rol como comunicador, como influencer en redes sociales, como director de un canal de que muchas personas lo siguen, tanto hombres como mujeres, deben ser mucho más cuidadosos ante este tipo de comentarios, entendiendo de que el cántico en un equipo, en un estadio de fútbol es muy normal, es como lo común, y que este tipo de expresiones en muchas ocasiones no son concebidas como discriminación por parte de quien lo canta. Es más bien una forma jocosa de llevar el partido de fútbol e intentar despistar al rival, pero entendiendo de que cuando asumes un rol dentro de la comunicación y tienes una posición digamos, de cierta jerarquía ante los medios de comunicación, es importante no pasar esa línea para que no te muestren la tarjeta amarilla. Claro, porque hay una línea delgadísima entre la sátira y la ofensa, ¿no? Y eso lo analizamos en los capítulos anteriores de Jurisprudencia. Y si bien la sátira, pues de alguna forma se conecta con esa parte humorística del ser humano que alude también de alguna forma a la burla deportiva como una forma de atacar al rival, esto nunca puede ser o puede traspasar los límites de la dignidad humana, ¿no? Yo pienso que una cosa es esa guerra de barras que suele haber en el fútbol, que se expresa a través de los cánticos, que por supuesto tiene contenidos que atacan de alguna forma al jugador del punto de vista deportivo, pero que nunca puede ir más allá de el respeto a la dignidad. Que al final de cuentas yo creo que el centro, el núcleo siempre de los derechos fundamentales, y ese es el norte de todo. En todo lo que analizamos, yo creo que al final de cuentas lo que subyace detrás es el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la dignidad humana. Que una barra ofenda a la esposa del máximo jugador, el máximo rival, que además hay que decir que ese rival es un ídolo para las generaciones del fútbol, no va, digamos, no va a debilitar un poco al rival. Entonces, no tienen una aceptación o no tienen una utilidad ni deportiva ni puede tener una aceptación social. Debe ser, por supuesto, censurable o reprochable. Así es, así es. Bueno, y como dice Petrocelli, le ponemos fin a la ruta. Creo que llegamos hasta este punto de jurisprudencia. Fue muy grato habernos reencontrado en este episodio, que además pues, es una mixtura entre derecho y deporte. Hoy juega la selección, hoy juega la nuestra. Apoyarla, darle el 100%. Nosotros, como dicen la hinchada, nosotros damos el 100 en la cancha, en las gradas, ustedes dan el 100 en la cancha. Y que bueno, que el asunto de la vociferación de cánticos discriminatorios sea más bien un rumor y no sea un hecho, y que se luzca la humildad que nos caracteriza a los venezolanos, el respeto y la admiración que le tenemos a otras estrellas del fútbol y a otros rivales, como en este caso de Argentina y Leo Messi. Así que bueno, muchas gracias por participar, Roberto, por estar acá nuevamente, y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Tendencia. Esta partecita de comunicaciones, los invito a pensar muy bien lo que van a decir antes de decirlo o antes de escribirlo, y más cuando son una figura pública. El hecho de que algo esté normalizado no significa que esté bien. Piensen antes de escribir algo, y más aún cuando eso que van a decir pueda aludir en cierto sentido a violencia de género. Repito, el que esté normalizado no lo hace bueno, no significa que esté bien. Y si se van a disculpar por ello,
se disculpan por haberlo hecho, por la equivocación, porque en un periodo de transición, como veo que es este tiempo, que son estos años en los que estamos dejando de normalizar este tipo de violencia, se puede cometer un error. La cuestión está en reconocer cuando se comete el error y pedir disculpas por ello, no pedir disculpas por si alguien se sintió ofendido, porque al pedir disculpas por si alguien se sintió ofendido no se está reconociendo nada.